Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, que pertenece al ámbito de estudio, y el tipo de texto a trabajar es el expositivo. El aprendizaje esperado dice: elige un tema y hace una pequeña investigación. ¿Están listos? ¡Comenzamos! En varias ocasiones, seguramente te has visto en la necesidad de buscar información sobre un tema, y tal vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Dónde y cómo se busca información? ¿Cómo saber si los libros o textos localizados son útiles para lo que se está investigando? ¿Y cómo entender su contenido? Para aclarar un poco esto, veamos la siguiente imagen. María ha elegido investigar qué es la evolución según Darwin, pero tiene algunas dudas. ¿Dónde buscaré información?, se pregunta María. ¿En un puesto de revistas y periódicos? ¿O en una biblioteca? ¿Y tú? ¿En dónde buscarías la información? Por supuesto, en la biblioteca. Ahora bien, de las siguientes fuentes de consulta, ¿cuál será de mayor utilidad? ¿El libro El origen de las especies? ¿O el diccionario de la lengua española? Si elegiste el libro El origen de las especies, estás en lo correcto. Por último, de los siguientes textos, ¿cuál dará información sobre el tema investigado? ¿Recuperan carta robada de un museo escrita por Darwin? ¿O Darwin y el origen del hombre? ¡Exacto! Darwin y el origen del hombre. Como estudiante, constantemente necesitas saber cómo buscar información, por lo que en esta ocasión aprenderás a investigar sobre un tema. Para ello, deberás seguir un proceso. Primero, vas a determinar el tema y el propósito de la investigación. Después, debes plantear preguntas de investigación. ¿Qué conozco del tema? ¿Qué aspectos específicos quiero saber? Además, debes buscar y seleccionar fuentes de información para contestar esas preguntas. Posteriormente, deberás leer y comprender los textos, identificando algunos elementos y características de los textos expositivos, como son las ideas principales y secundarias, las referencias cruzadas, el uso de recursos gráficos, pronombres, sinónimos y elipsis, entre otros. Finalmente, compartirás los resultados de tu investigación. Veamos el siguiente ejemplo de cómo se organiza una investigación. María eligió el tema La teoría de la evolución, por lo que es importante determinar un propósito para emprender la búsqueda de información. En este caso es, ¿qué es la evolución según Darwin? Para guiar sus indagaciones, elaboró una lista de preguntas. ¿Qué conozco del tema? ¿Qué aspectos específicos quiero saber? Esto quiere decir que primero va a escribir lo que ya sabe sobre el tema. Puede que sepa que Darwin fue un gran científico. Luego escribirá preguntas sobre lo que quiere investigar para saber más del tema. Es importante organizar las preguntas por subtemas. Por ejemplo, ¿cuándo nació Darwin? Puede quedar con el subtema de la vida de Darwin. En cambio, preguntas como ¿qué es la evolución y cómo evolucionan las especies? Se relacionan con el subtema teoría de la evolución. Recuerda que las preguntas para guiar las indagaciones deben tener características como la pertinencia, es decir, relacionadas con el propósito de la investigación. Deben ser relevantes, esto es, proporcionar información esencial. Además, deben tener claridad y precisión. Al concluir las preguntas guía, es momento de buscar la información en distintas fuentes de consulta, sean estas impresas o electrónicas.
En esta parte, identifica los títulos de libros, capítulos, temas y subtemas para hacer búsquedas enfocadas al propósito de la investigación. En las fuentes electrónicas, indaga la confiabilidad de las mismas. Pueden ser páginas de instituciones educativas, universidades, centros de investigación. Además, revisa la fecha de publicación y evita publicaciones privadas como blogs o páginas web sin referencias. Por último, selecciona las fuentes y registra los datos de las obras consultadas. Recuerda que se le llama referencia bibliográfica y en fuentes impresas se inicia con el apellido y nombre del autor, el título con cursivas o subrayado, la ciudad o lugar de publicación, el nombre del editorial, el año de publicación y el número de la página consultada. Para las fuentes electrónicas se anota el autor o autores, el título de la publicación en cursiva o itálica, la fecha de publicación. La página electrónica se presenta subrayada, en otro color o inicia con las letras HTTP o www. Finalmente, se escribe la fecha de consulta entre paréntesis. Al llevar a cabo una investigación, deben comprenderse los textos que se leen, con el propósito de utilizar correctamente la información. Esto implica describir e interpretar su contenido. A veces, la complejidad de un texto o el desconocimiento del vocabulario nos hacen creer que no entendimos lo que dice. Por eso es importante analizar los contenidos y expresiones. Para ello, antes de la lectura, lee muy bien el título, identifica el tema, elabora preguntas relacionadas con este. Durante la lectura, lee detenidamente el texto, observa las imágenes, revisa de qué manera está organizada la información, si tiene introducción, desarrollo y conclusión. También recuerda que generalmente, cuando se busca información de un tema, ésta se encuentra en textos informativo-expositivos, los cuales tienen ciertos elementos y características que debemos conocer para comprender cómo extraer de ellos la información importante. Ahora bien, después de la lectura, lee nuevamente el texto y asegúrate de que comprende su sentido completo. Verifica en un diccionario las palabras que desconozcas. En el siguiente recuadro puedes observar los elementos y características de los que hablamos. Tenemos a los recursos gráficos, los cuales ilustran o complementan la información de los textos. Estos pueden ser fotografías, ilustraciones y los organizadores textuales, como esquemas y diagramas. En los textos, es fundamental saber distinguir las ideas principales de las secundarias. Para distinguirlas, identifica definiciones, explicaciones y ejemplos, ya que las ideas principales incluyen definiciones que contienen la información o los datos más importantes. En cambio, las ideas secundarias amplían la información por medio de explicaciones y ejemplos. También es necesario identificar los recursos de cohesión que evitan repeticiones en los textos, como lo son el uso de pronombres, que sustituyen a personas, objetos o hechos dentro de una oración. Por su parte, los sinónimos tienen un significado equivalente al de otra palabra. La elipsis es un recurso del lenguaje que permite suprimir palabras o frases en una oración sin que ésta pierda su sentido. Por último, están las referencias cruzadas. Son señalizaciones o notas que indican al lector que revise otra página, otra sección u otro párrafo, y sirven para ampliar la información de la cual se está hablando. En el ejemplo que se presenta, podemos observar algunas características típicas de los textos informativo-expositivos que nos ayudan a comprender mejor la información. Hay una definición. También está la frase temática, la cual señala el tema y lo ubica en un contexto. Se usa tipografía variada, en este caso negritas, para destacar conceptos importantes. Hay uso de ejemplos para comprender mejor el concepto. Podemos ver una pregunta para llamar la atención sobre un contenido que se abordará. También encontramos el uso de la tercera persona, del singular y del plural, además del uso de términos correferenciales, esto es, emplear diversas expresiones para referirse a un mismo elemento, y con ello evitar repeticiones. Recuerda que después de seleccionar la información más importante y pertinente de un texto, de acuerdo con el tema elegido,
se pueden elaborar esquemas como mapas conceptuales o cuadros sinópticos. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos de tus compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es: elige un tema y haz una pequeña investigación. Para ello, determina el tema y el propósito de tu investigación. Elabora preguntas tales como: ¿qué conozco del tema? ¿Qué aspectos específicos quiero saber? Busca y selecciona fuentes de información pertinentes al tema escogido. Lee y comprende los textos. Esto siempre es importante. Comparte los resultados de tu investigación. Para compartir estos resultados, puedes elaborar un cartel. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.